Hola, bienvenido a Cristo en los Andes. Hoy vamos a estudiar el libro de Número capítulo 23. Bueno, Número capítulo 23 y 24 se trata de la providencia de Jehová, quien bendice al pueblo de Israel y maldice a Moab y las naciones extranjeras a través de Balaam, el mago famoso. En el capítulo 23, Balaam, junto con Balac, rey de Moab, ofrece sacrificios en los altares de Baal, en la cumbre de Pisgah y de Peor, para maldecir al pueblo del pacto. Pero Jehová hace que Balaam bendiga al mismo, o sea, al pueblo de Israel. Ahora vemos Número capítulo 23, versículo 1 a 4, en donde Jehová revela la providencia de que Balaam edificara junto con Balac 7 altares y ofreciera sacrificio. En el versículo 1, la palabra aquí se refiere al lugar en donde ha levantado los 7 altares de Baal, y el hecho de que ha edificado 7 altares es de acuerdo a la ceremonia moabita. A diferencia del pueblo de Israel, que tiene un solo altar en el tabernáculo de reunión, los moabitas ofrecen el sacrificio a Baal en 7 altares, un becerro y un carnero en cada uno de ellos. Por ese motivo, Jehová no viene al encuentro de Balaam en el monte, en donde hay 7 altares, sino en otro monte descubierto. En el versículo 3, un monte descubierto se refiere a aquel que no tiene vegetación alguna. Por supuesto que Jehová no recibe sacrificio dirigido a otro dios pagano, sino que recibe solo a aquel que ha ofrecido estrictamente de acuerdo a su estatuto en el altar de holocausto del tabernáculo de reunión, como ha ordenado en el monte Sinaí. Bueno, ahora vemos Número capítulo 23, versículos 5 a 12, en donde Jehová revela la providencia de que Balaam bendijera al pueblo de Israel delante de Balac, según como Jehová ha dado su palabra en la boca. En el versículo 7, la palabra parábola se pronuncia en hebreo mashal y tiene significado de proverbio o poesía. Y aquí se refiere a los discursos proféticos por parte de Jehová. O sea, Balaam bendice al pueblo de Israel en el estilo de proverbio o de poesía. Balac, rey de Moab, quiere que Balaam maldijera al pueblo de Israel, mas él, o sea, Balaam, lo bendice y quiere que él sea un recto como el pueblo de Israel en su muerte, en el fin de su vida. Eso está en la segunda parte del versículo 10. Aquí podemos ver que Jehová utiliza aún la boca de la profeta pagana para transmitir su voluntad. ¿Quién puede maldecir al pueblo del pacto? Pueblo bendito por Jehová Dios omnipotente, quien cumple el pacto según como lo ha establecido a sus antepasados. Ahora, si hubiese maldecido en contra de la voluntad de Jehová, ¿se cumplirá esa maldición? Por supuesto que no.
Ahora vemos Número capítulo 23, versículo 13 al 26, en donde Jehová revela la providencia de que Balaam bendijera al pueblo de Israel delante de Balac, como Jehová le ha puesto su palabra en su boca por segunda vez. En los versículos 13 a 17, Balaam junto con Balac, rey de Moab, sube a la cumbre de Pisgah, ofrece sacrificio en los 7 altares, otra vez, y recibe la palabra de Jehová. En el versículo 14, cuando dice, edificó 7 altares y ofreció un becerro y un carnero en cada altar, podemos ver que el sacrificio es para Baal, dios pagano de Moab. En el versículo 16, cuando dice, y puso palabra en su boca, podemos ver que Jehová da su palabra no solo a Balaam, la profeta pagana, sino también a la asna, como vimos en el capítulo anterior, Número capítulo 22, también al que está apoderada por espíritus malignos, inclusive a Satanás mismo, para revelar su voluntad y mostrar su providencia. En los versículos 18 a 24, Balaam, luego de recibir la palabra de Jehová, otra vez bendice al pueblo del pacto en el estilo de poesía. En el versículo 19, cuando dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Aquí se revela un Dios fiel, quien cumple el que pacta a través de la vida humana, del futuro del pueblo de Israel y de la historia de la humanidad. Ahora también está ocurriendo guerras en muchas partes del mundo, ¿no? Y todo está bajo el gobierno de Jehová, ¿no? Por lo tanto, que sabemos que inclusive las calamidades, las tragedias y las diferentes guerras que ocurren en el mundo entero, está bajo el gobierno de Jehová Dios y revela la providencia de Jehová en la historia de la humanidad de esta manera, ¿no? En el versículo 21, cuando dice, no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel, se refiere a que Jehová va a perdonar los delitos y los pecados de su pueblo elegido, para así cumplir el pacto que ha establecido a sus antepasados. En otra palabra, por el nombre de Jehová, un Dios fiel, perdona los pecados de su pueblo y lo va a prosperar y guiar a la tierra de Canaán. Así se revela el nombre de Jehová, que significa que cumple el pacto que ha establecido, ¿no? El que cumple el pacto que ha establecido a sus antepasados. En el versículo 23, cuando dice, he aquí un pueblo que se levanta como leona, y como león se erguirá, no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de sus víctimas. Esto se refiere a que el pueblo de Israel va a pelear heroicamente hasta tener la victoria. Ahora vemos, por último, Número capítulo 23, versículo 27 a 30, en donde Jehová revela la providencia de que Balaam, junto con Balac, rey de Moab,
ofreciera el sacrificio en los 7 altares en la cumbre de Peor, para que maldiga al pueblo de Israel por tercera vez. Balac, el rey de Moab, no cree que Balaam no puede maldecir al pueblo del pacto con la brujería por su terquedad. O sea, muy terco Balac por no creer que Balaam no puede maldecir al pueblo del pacto, ¿no? En el versículo 27, cuando Balac dice a Balaam, te ruego que vengas, te llevaré a que desde allí me lo maldigas. Aquí muestra su necedad, ¿no? Sigue creyendo que Balaam puede maldecir, ¿no? Balaam también sigue siendo necio por repetir el sacrificio a Baal en los 7 altares edificados en la cumbre de Peor. Bueno, aquí termina el capítulo 23 y esta historia continúa en el capítulo siguiente. Vamos a ver cómo termina la historia, ¿no? Gracias por acompañar y nos vemos en la siguiente emisión. Muchas gracias. Hasta luego.